Pero ahora como es nuestro gobierno, entonces ahora sí, ve terrible devaluación, se acabó el superpeso. Estaban jodiendo que no era conveniente que el peso fuera tan fuerte porque ya no estaba conviniendo a los exportadores en el tipo de cambio, que no era positivo, que quién sabe qué. Y ahora que está el deslizamiento, a favor de lo que venían argumentando, ahora ya hablan de devaluación y que qué grave y que cuando es una crisis mundial. La caída de las bolsas de valores fue en el mundo, no en México. No es un tema que sea de nuestra responsabilidad porque hayamos tenido un mal manejo económico. El compañero presidente ha sido súper estricto en el manejo de las variables macroeconómicas. Entonces, no es algo atribuible a nosotros, a nuestro gobierno. No es como el torpe de Zedillo que decidió una devaluación y luego su secretario de Hacienda se le fue la boca y le comentó a los empresarios y entonces hubo una estampida especulativa, sacaron dinero a lo chacal y entonces la devaluación se fue a niveles exorbitantes y se dio la crisis del 94 de la cartera vencida. ¿Se acuerdan? Todo ese sexenio luchando con condiciones económicas dificilísimas, el gran movimiento del Barzón, muchos movimientos de deudores de la banca. Todo eso se olvida, o las devaluaciones, se olvida que Carlos Salinas de Gortari le quitó 3 ceros a la moneda, 3 ceros, creó el nuevo peso y luego ya le quitó el de nuevo y lo dejó en peso y se olvidó que hoy la relación peso con nosotros sería 20,000 pesos, 20,000. No 20 pesos. Pero Salinas ya ganabas millones de pesos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy presentamos las declaraciones recientes del diputado Gerardo Fernández Noroña sobre la economía mexicana y la gestión actual del gobierno. Y es que en las últimas horas, en un discurso contundente, el diputado Fernández Noroña comenzó señalando la contradicción en las críticas hacia la economía del país. Entonces, ahora sí ve terrible de devaluación, se acabó el superpeso, comentó Noroña, refiriéndose al cambio en la percepción de valor del peso mexicano. En meses anteriores, algunos sectores criticaban la fortaleza del peso, argumentando que perjudicaba a los exportadores. Sin embargo, ahora que el peso se ha deslizado, las mismas voces hablan de devaluación y crisis, sin considerar que esta situación es parte de una crisis económica mundial y no exclusiva de México. Fernández Noroña destacó que la caída de las bolsas de valores es un fenómeno global, no una consecuencia del manejo económico del gobierno mexicano. Afirmó que el presidente López Obrador ha sido extremadamente estricto en el manejo de las variables macroeconómicas y que la actual situación no es atribuida a ninguna mala gestión económica por parte del gobierno actual. Por ahí vi lo que ganaba yo, creo que 1,000,000 de pesos, una cosa, y dije, ay cabrón, ¿y luego qué le hice al dinero? No, pues es que no valía nada, unas devaluaciones terribles, y entonces reitero, le quitó 3 ceros a la moneda, le llamó nuevo peso, y luego le quitó lo de nuevo, y ya, todo el mundo olvidó. Pero Salinas de Gortari, siendo economista, doctor en Harvard, creo, genera una crisis monstruosa. Y luego Zedillo fue peor todavía. Y de la Madrid y todos esos que decían que tenían un gran conocimiento económico, la Madrid era secretario de programación, creo, no, de programación fue Salinas, pero era también del área económica, Miguel de la Madrid, aunque originalmente de formación de abogado, licenciado en Derecho. Entonces, hombre, le han hecho un daño al país y al pueblo terrible, y el compañero presidente que tiene un manejo extraordinariamente eficaz, el golpeteo no para. Los mercados, bueno, él mismo utilizó el término los mercados se pusieron nerviosos, o sea, tú te imaginas algo abstracto, un mercado nervioso. Uy, qué difícil están las cosas. No es la especulación, es un eufemismo para hablar del capital especulativo que revienta economías con la mano en la cintura si así conviene a sus intereses económicos. Este sistema no va más. Este sistema económico rapaz, voraz, depredador, irresponsable, que además comentábamos justo en el desayuno en la mañana, yo lo platicaba aquí
aquí con ustedes, ¿cuánto dinero es suficiente? ¿En qué momento de la acumulación dices, bueno, ya estuvo, ya suficiente? Nunca, ninguna cantidad es suficiente, o sea, nada es suficiente. Son los que se creen fifís. Yo les digo, ¿tienes 500 millones de dólares? No, entonces no eres fifí, cabrón, o sea, son 50 las familias que tienen 500 millones de dólares en nuestro país. Durante su discurso, Fernández Noroña hizo una comparación con administraciones pasadas, criticando duramente a los expresidentes Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, recordando cómo Zedillo, tras una decisión de devaluación mal manejada y una fuga especulada de capital, desencadenó la crisis de 1994. Asimismo, mencionó cómo Salinas de Gortari eliminó 3 ceros de la moneda para crear el nuevo peso, lo que significó una enorme devaluación y una crisis económica. El diputado enfatizó que las devaluaciones y las crisis económicas pasadas fueron mucho más severas y perjudiciales para el país. En contraste, defendió que el actual gobierno ha gestionado la economía de manera mucho más eficiente, a pesar de las críticas y las especulaciones que generan inestabilidad en los mercados. Fernández Noroña también abordó el tema de la especulación financiera, refiriéndose a ella como un elemento destructivo en la economía global. Comentó cómo los llamados mercados nerviosos son en realidad capitales especulativos que pueden desestabilizar economías enteras con facilidad. Criticó duramente el sistema económico actual, describiéndolo como rapaz, voraz y depredador. El diputado no se quedó solo en la crítica, ya que también hizo un llamado a la reflexión sobre la acumulación de riqueza y la distribución del capital en México. Señaló que un pequeño grupo de familias concentra una gran cantidad desproporcionada de riqueza en el país y cuestionó la ética de la acumulación sin límites. ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿En qué momento de la acumulación dices, bueno, ya estuvo, ya es suficiente? Se preguntó retóricamente Noroña, al mismo tiempo que continuó su crítica hacia el capital especulativo global, afirmando que un pequeño puñado de personas y entidades tienen más poder que muchos gobiernos del mundo. Según él, estos actores económicos no tienen consideración alguna por la naturaleza, la vida o los pueblos, y solo buscan maximizar sus ganancias a costa de todos los demás. Son un puñado, 16 los que concentran, 15 los que concentran 161.300 millones de dólares. 161.300 millones de dólares. De eso estamos hablando. Y en el mundo también son un puñado, que son los que hacen estos movimientos especulativos. Juegan al casino con las bolsas de valores del mundo y el capital productivo ya no tiene relevancia. Todo se va al capital especulativo. O sea, claro que hay inversión en capital productivo, pero son, ¿cómo le llaman? Son grandes tenedoras de acciones las que son las dueñas de las empresas. Ya no es un Eugenio Garza Sada y su familia impulsando. No. Eso ha desaparecido en el gran capital. Y entonces son entes ahí, tienen más poder que gobiernos del mundo y que pues no les importa nada. Ni la naturaleza, ni la vida, ni los pueblos, ni nada. Grupos de inversión, fondos de inversión, dice grupos de inversión, fondos de inversión. Entonces la economía mundial es eso, un casino, donde tú ni siquiera apuestas. Ahora está peor porque el padre de Emma pues, le metió su lana. Acá ni siquiera, o sea, tienes tus 3 pesos en el banco, tienes tu salario, tienes nada y suaca, te las arrasan con todo. Eso tenemos que cambiarlo. Yo por eso creo que si no cambiamos el sistema económico no cambiamos nada. Ese es el centro. El diputado concluyó su discurso con un llamado a cambiar el sistema económico mundial, argumentando que sin un cambio profundo en la estructura económica no se logrará ningún progreso real. Y bueno amigos, en resumen, el discurso del diputado Gerardo Fernández Noroña fue una defensa apasionada de la gestión económica del gobierno actual y una crítica feroz a los capitales especulativos y las políticas económicas del pasado. Con sus palabras, invita a una reflexión sobre la distribución de la riqueza y la necesidad de un cambio estructural en el sistema económico global. Esperamos que este análisis les haya proporcionado una visión clara de las declaraciones del diputado Fernández Noroña. No olviden suscribirse a nuestro canal para más noticias y análisis en profundidad. Hasta la próxima.